Hoy es domingo. Espero que tengan tiempo libre y su mente esté despejada de preocupaciones. Por eso hoy voy a tocar varios temas. Primero, ¿en qué condiciones se puede, si es que se puede, robar presidentes ajenos? También el desembarco de tropas de la Unión Europea en Groenlandia y la respuesta de Donald Trump a la amenaza de los aliados de la OTAN. Se han dado los primeros pasos en el tablero de ajedrez planetario, así lo diría yo. ¿Y cómo afectará la batalla que ha comenzado entre el nuevo y el viejo mundo a Ucrania, Rusia, Israel e Irán? Y al final, la última acción es el regreso de Ishash Pahlavi a un país mutilado por los islamistas, junto con los empleados del FSB de Rusia. Entonces despegaron. ¿Aterrizan los funcionarios de la KGB o simplemente agentes de la KGB desde Teherán? Suelen ser funcionarios en embajadas y representaciones. ¿O podrán organizar una masacre de manifestantes con las armas que trajeron de Bielorrusia y ahogarán la rebelión en sangre? Ya hay más de 2000 cadáveres tirados en las calles y plazas de Irán. Más cerca del final, les mostraré cómo ve Trump la cúpula de protección de Estados Unidos contra China y Rusia. Por cierto, sí. Entonces, les va a interesar saber que los itolas les exigen a los familiares de los asesinados, pues, dinero. Y no poco. ¿Por qué? Por la devolución de los cadáveres, los cuerpos de los iraníes asesinados y torturados. Esto lo acaba de informar la BBC. Familias de manifestantes asesinados en Irán dijeron a la BBC que las autoridades piden mucho dinero para devolver los cuerpos. Aquí torturamos a su esposo, allá a su hijo. Ambos fueron torturados y murió. Si quieren recuperar su cuerpo, paguen o lo arrojaremos a una fosa junto con muchos otros o simplemente a un basurero. Pero volvamos al primer tema de nuestro reportaje. ¿Se puede o no se puede violar las fronteras de un Estado soberano? Sí se puede, ¿cómo? ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Ahora se pueden robar presidentes? En las últimas 2 semanas he dado al menos 10 entrevistas a ucranianos, rusos, italianos, canadienses y también a los nuestros, durante las cuales me hicieron la misma pregunta. Pero lo interesante es que no es la misma pregunta, claro, pero lo curioso es que la formulaban de la misma manera, que se puede resumir más o menos así. ¿Y ahora qué se puede hacer? ¿Se puede invadir estados soberanos y hacer lo que quieras ahí? O sea, ¿ya no funcionan las leyes? ¿Ahora Rusia, China o quien sea va a ir a donde quiera y robar, no sé, presidentes o a quien sea? Entiendo de dónde viene la pregunta, claro, es natural, pero al mismo tiempo me sorprenden tanto su forma como su contenido. Ahora lo explico. Déjenme responder esta pregunta, que desde mi perspectiva tiene muchas imprecisiones e inconsistencias. Comencemos con la palabra de la pregunta. ¿Ahora? Eso implica que antes hubo un tiempo en el que no se podía invadir otro país por cualquier motivo que se le ocurriera al vecino. O sea, como si estuviera prohibido por alguien, como si durante 6000 años seguidos, bueno, así es el destino. Según los registros en el libro, que, bueno, es venerado por 3 grandes religiones mundiales, la humanidad no ha hecho más que invadir territorios ajenos y lo que hacía ahí era saquear, matar, destruir y conquistar. No digo que eso esté bien, espero que lo entiendan, sí, solo digo que esa era una vida humana normal y común, una práctica habitual. Está bien, si no quieren, 6000 años, de acuerdo, lo hacemos más corto. Nuestra historia moderna más o menos comienza con una revolución moral que hizo una persona, se llamaba Moisés, Moshe, y así que se fue. Creo que fue por 2 semanas, pero puedo estar equivocado. Y regresó del monte Sinaí con una tabla de piedra en la que estaban grabados 10 mensajes importantes de alguien que sacó a los judíos de la esclavitud. Una de las primeras cosas que estaba escrita ahí era, no matarás. Ese mismo día, al descubrir que durante su ausencia los judíos empezaron a rezarle a otro ser celestial, y los judíos no los llamaban dioses, sino los que viven allá arriba.
Entonces a veces simplemente los llamaban los Elohim superiores o Elohim. Uno solo es el superior, pero Elohim significa muchos superiores. Entonces, como se dice en la Torá, los superiores, lean, creo que en la primera o segunda frase ya está escrito Elohim, los superiores, o sea, más de uno, al menos dos como mínimo. Entonces, tras saber qué significa, les dan carne, leche, comida y chicas a otro superior. Moisés le ordenó al jefe de seguridad, Livio, creo que en ruso es Livii, sí, reunir a los oprichniks, o como se llamen, bueno, los guardias de ahí. Además, ir por el campamento con espadas afiladas, de un extremo a otro, matando a todos en el camino. Entonces se formaron y empezaron a matar, parece que mataron. En varios lugares está escrito que fueron alrededor de 3,000 personas. Esto no se parece al mandamiento de no matarás. Sí, pero después de eso nadie más ofreció carne ni chicas a los de arriba, solo quizá en secreto, ¿verdad? En la familia de Livio. Por eso recibieron el rango de sacerdotes guerreros y una posición especial en el templo. A partir de ese momento, y la aceptación, por así decirlo, de los 10 mandamientos, desde ese momento los aceptaron, dijeron que ya no obedecerían a nadie más, que obedecerían solo a su superior, ese que es tan celoso, que si rezas a alguien más o le pides algo a otro, él se pone nervioso de inmediato. Han pasado unos 3,500 años desde entonces. Aceptaron los 10 mandamientos, pero la humanidad estuvo en guerra el 93% del tiempo durante 3,500 años. O sea, de nuevo, decir que ahora, bueno, después de Trump es un poco ingenuo, pero quizá la conversación es sobre el periodo de posguerra, o sea, después de la Segunda Guerra Mundial. Te informo que desde 1945 ha habido 252 guerras en el mundo, según la definición de la enciclopedia, no solo enfrentamientos o tiroteos. Entrar otra vez a un país ajeno y así sucesivamente, somos bastante ingenuos. Sí, ahora que ya discutimos, pasemos ahora a las leyes de la ONU. Como quien dice, ¿Trump no violó la ley? La ONU, que no pudo prevenir esas mismas 252 guerras, emitió leyes que nadie cumple, que nadie respeta, sobre la no injerencia en los asuntos internos de los países soberanos, ¿verdad? Entonces, como siempre, hicieron una excepción, la incluyeron en esas leyes. ¿Cuál es esa excepción? Y si ellos, la ONU, bueno, los tipos duros, los más fuertes, los musculosos, ¿cuántos son? ¿5? Bueno, digamos que incluso 5 más. Únanse, pero les va a ir mal si votan de otra manera. Esos son 5 países fuertes y musculosos. Si deciden que se puede invadir, entrar, robar o matar, entonces no hay problema. El no matarás no aplica. Porque ahí están esos 5 tipos duros, los wise men, aquí les decimos así, o sea, el Consejo de Seguridad, el grupo de los países grandes. Dijo que sí, vayan y mátenlos como ratas, porque ya nos cansaron y molestan. Así es, se puede hacer fácilmente, ¿verdad? Y la segunda excepción es un enorme agujero que hay en la ley. Esa puerta se llama autodefensa. O sea, recordemos de nuevo la pregunta que siempre se hace sobre invadir. Sí, se puede, si el Consejo de Seguridad lo permite, y si el lugar al que invadiste te hizo algo malo. Desde tu punto de vista, la respuesta a esa acción mala se llama autodefensa. La ONU propone... Ellos lo llaman proporcional, pero eso no detendrá la próxima intervención. Lo más tonto es responder proporcionalmente, dice Ajineya. Aquí siempre mienten y fingen con los documentos de la ONU. Todos los entienden. Los acuerdos de Helsinki y otros tratados permiten el uso de la fuerza en el territorio de otro estado si una acción hostil proviene de ahí y no es posible defenderse por otros medios, o sea, hay excepciones. Entonces pensemos lo siguiente, desde el otro lado de la frontera te están, digamos, disparando, ya sea con cañones, misiles, no importa, lanzando piedras con resorteras desde el estado del que disparan. Aquí está la frontera, aquí está el estado, y tú no tienes derecho a cruzarla. Dice que no puede hacer nada, que la policía o el Consejo de Seguridad tampoco pueden ni quieren ocuparse de eso porque no tienen tiempo.
A ti, tus hijos, amigos o padres les disparan y los matan, simplemente disparan. Si fallaban, ni modo, pero a veces no fallan. A ti. De acuerdo con la decisión de la ONU, se puede tomar la iniciativa en tus propias manos. De acuerdo con la decisión de la ONU. Tomas un grupo de valientes, sean tuyos o ajenos, no importa, matas a todos los que intentan detenerte porque vas a hacer una buena acción, a defender a todos, y te intentan detener los que intentan no dejarte. Escondes a los que te dispararon, luego encuentras a los que dispararon, también los matas a todos, y de paso explotas la casa del jefe local para que la próxima vez detenga la agresión contra ti. Y todo eso es absolutamente legal. Ahora les acabo de describir una historia en Israel. Ahora otra cosa. Desde el territorio de ese país vienen hacia tu país. Bueno, digamos incursiones de bandidos a caballo, en tanques o botes como los vikingos. Además, ahora hay una nueva variante. Traen drogas, matan gente, no sé, violan, roban, te quitan algo, tú los atrapas, a algunos ejecutas, a otros encarcelas. Y mientras tanto, otros siguen entrando y entrando, entrando y entrando. Exactamente como los vikingos, de los que simplemente era imposible deshacerse. Ellos mismos no saben hacer nada, pero son muy buenos para quitar. Su especialidad es esperar a que alguien haga algo, ir y quitárselo. El gobierno de los vecinos recibe una parte de lo robado, o sea, en otras palabras, no hace nada. El Consejo de Seguridad pide no avivar el incendio sobre este tema. Y así pasan 1, 2, 3, 10, 15, 25 años, sea diario, mensual o anual. A ti, a tus amigos y a tu país los roban cada vez más cada año. Los que crecieron porque robaron, no les hicieron nada. Robaron, mataron y no hubo consecuencias. Y el principal ahí, bueno, el príncipe ahí, por ejemplo, de ese lado también es un bandido. Y hasta se ríe de eso. Cuando vas con él y le dices, oye viejo, pues, detén esto, por favor, él se ríe, jajaja, ¿qué se puede hacer? ¿Mandaría a mis muchachos o a mercenarios a eliminar a la guardia del tipo que se ríe y lo traería con nosotros? Lo amarraría a un poste, lo dejaría ahí desnudo y lo mantendría ahí hasta que muera. También dejaría que los niños le lanzaran piedras y mantendría la cámara encendida todo el tiempo, durante todo el proceso de su muerte. Y en cuanto se fuera con su amigo, al que le rezaba, yo secuestraría al siguiente que estuviera en el poder y lo amarraría al mismo poste otra vez. Así, cada quien en su reino y estado. Si no entiende que no debe, que no se meta con nosotros. Aquí robamos, traemos a la persona, la desnudamos y atamos al poste, luego apilamos piedras para que los niños jueguen. Y ahí espera hasta que muera. Todavía no he decidido si le voy a dar de comer o no. Claro, esto se los cuento con adornos. Conté la historia de Maduro, a quien le advirtieron muchas veces que no saldría bien, pero él seguía levantando el puño como un tonto. Es más por la droga que nos traen y ese tipo, ese imbécil, no sé, y otros también. Bueno, la gente muere por su culpa, ¿qué puedo decir? Mucha gente muere, sí, en ese reino. Solo el 10% del tráfico, es decir, 150.000 mueren al año. De esos, 15.000 mueren por culpa de los de Maduro. Siguiendo el principio de la ONU, podríamos matar la misma cantidad en Venezuela, como dicen 15.000 ellos, 15.000 nosotros, pero no lo hicimos. La ONU nos exige y persuade. Matamos solo a 100 guardias venezolanos y bueno, unas 2 o 3 docenas de guardias cubanos que estaban ahí simplemente se interpusieron en nuestro camino, nos impedían encontrarnos con nuestro querido Maduro. Y para que no se aburriera, también nos llevamos a su esposa para que así, pues, castigarlo. Queríamos que él estuviera en una celda con su esposa todo el día. ¿Pueden imaginarlo? ¿Con la suya? La va a matar seguro, seguro. Otra afirmación fue que ahora Rusia y China, cualquiera podrá hacerlo, y así sucesivamente. O sea, antes de eso Rusia no había invadido Crimea, Georgia, Moldavia, ni bombardeado Grozny.
Y China no había matado a decenas de miles de musulmanes, eran los uigures, creo que así se llamaban, y tampoco había ocupado el Tíbet, donde también exterminó a la mitad de la población y en general era blanco y esponjoso. Pero después de que Trump hizo eso, todos ellos se van a descontrolar. E Irán no financiaba a Hezbollah, Hamas y los hutíes, y Venezuela no mantenía a Cuba, y China no apoyaba a Corea del Norte. O sea, antes de Trump eran unos ángeles y ahora resulta que Trump los corrompió. De repente se dieron cuenta de que resulta que sí, y antes pensaban que no. Por último, al menos resolvimos parte del problema de Venezuela, aunque quizá no por completo. Sí, por así decirlo. Ahí no bombardeamos ciudades, no matamos a cientos de miles de personas, como lo hace Rusia en Ucrania, sí, en Georgia. En Ucrania no actuamos usando genocidio, como lo hace China. Nosotros no lo hicimos. No envenenábamos, no organizábamos organizaciones terroristas, no hacíamos explosiones en autobuses terroristas y no disparábamos a niños en escuelas y guarderías. ¿Recuerdan quién hacía eso? Sí, secuestramos solo a quien daba las órdenes. Nadie más, salvo su escolta, salió herido. Y eso es precisamente una violación de las leyes y las reglas. Eso es lo que dicen las leyes. Entonces, ellos crearon una era de relaciones de caballeros y nosotros las rompimos las relaciones caballerescas entre países. Bueno, señores, se puede decir que la era de los crímenes comienza en todo el mundo por culpa de Trump. ¿Qué hacer? Tengo una propuesta. Envíen este video a sus amigos y a quienes no estén de acuerdo con ustedes que lo escuchen y escriban su opinión. Un golpe para Europa. Quiero hacer una declaración, a muchos no les va a gustar, pero pueden responderme en los comentarios. Entonces Europa tendrá que responder por sus palabras. Déjenme decirlo una vez más. Europa tendrá que responder por sus palabras. Señores, a ustedes me gusta lo que hacemos, señores europeos. Me refiero a que los hemos estado protegiendo por más de 70 años, gastamos dinero y sacrificamos las vidas de nuestros muchachos. En realidad, deberían agradecernos. No es necesario hacerlo 5 veces al día, pero sí al menos una vez diaria. Si intentan morder la mano que les da, los vamos a mandar a unas cuantas letras conocidas del alfabeto. Decimos que para proteger nuestro país necesitamos llegar hasta la frontera de Groenlandia. Creemos que eso es necesario. Les recuerdo que no solo los estamos protegiendo a ustedes, sino también a nosotros mismos. No tenemos la obligación de protegerlos. También queremos protegernos un poco a nosotros y lo necesitamos. Entonces, esto lo necesitamos nosotros. En vez de decir, estimados, bueno, no nos quieran, queridos. Gracias a ustedes, estadounidenses, gracias por lo que han hecho por nosotros, empezando por la ayuda en la victoria sobre el fascismo y luego la ayuda en la victoria sobre el bolchevismo. Y todos los años en que ustedes gastaron su dinero en defensa, mientras que Europa, nosotros gastábamos el dinero liberado en programas sociales para nuestra población natural, no les pagamos nada a ustedes, Estados Unidos, por protegernos. Ahora Europa debería decir, desde mi punto de vista, pero es solo mi punto de vista, que queremos hacer todo lo posible para ayudarlos a ustedes. En lugar de eso, la ingrata manada de cerdos franco-británica alemana abrieron la boca y dicen que nosotros, que somos fascistas, por haber propuesto comprarle a Europa una isla que Europa no usa, no protege y a la que han empezado a ir nuestros enemigos. ¿No les parece, señores europeos, que no entienden quién le está haciendo un favor a quién y quién mantiene a quién? Y aquí, de repente, 8 países de Europa enviaron un contingente de defensores de Groenlandia para protegerla de Estados Unidos.
Los miembros de la OTAN enviaron a un miembro de la OTAN a proteger a otro miembro, bueno, a un miembro del dueño de la OTAN, del líder, de quien financia la OTAN, de quien es el único que realmente existe. Perdón, también Turquía está en la OTAN. Aunque sea simbólico, aunque sean pocos militares, no sé cómo llamarlos, pero en vez de agradecer, nos mostraron el dedo medio del pie izquierdo y le informaron al mundo que defenderán Groenlandia de nosotros hasta la última gota de sangre groenlandesa. Bueno, eso me recuerda un poco a Ucrania. Sí, está bien, si quieren provocar y jugar con símbolos, aquí tienen un garrotazo simbólico en el bolsillo real. Noticias de última hora. Donald Trump advierte que la paz mundial peligra por Groenlandia. Afirma que China y Rusia buscan ese territorio y que Dinamarca no puede hacer nada, acusando que su defensa son solo 2 trineos con perros. También declaró que el Reino Unido, así como otros países europeos, incluyendo Francia y Alemania, fueron a Groenlandia con objetivos desconocidos, acusándolos de ser un peligro. Por eso es vital que, para garantizar la paz mundial y la seguridad internacional, se tomen las medidas más decisivas para que esta situación potencialmente extremadamente peligrosa se resuelva rápida y definitivamente, sin más preguntas. Desde el 1 de febrero de 2026, Dinamarca, Noruega, Suecia, Francia, Alemania, Reino Unido, Países Bajos y Finlandia tendrán un arancel del 10% en todos los productos enviados a Estados Unidos. Al arancel que actualmente pagan sus fabricantes de automóviles, sus productores de vino, sus fabricantes de maquinaria, sus diseñadores de ropa, ahora añadan un 10% más en la caja y de inmediato se volverán no competitivos. ¿Piensan que los autos de Corea del Sur y Japón son inferiores a los suyos? ¿Creen que el vino de Australia, de España, especialmente nuestro vino nacional, es peor? No, por eso podemos tomar vino tinto. No es de Valle del Loira, sino de Sudáfrica o del Valle de Napa, que está cerca de San Francisco. Pero, señores, para que no tengan dudas, no nos gusta mucho cuando alguien que nos debe algo. Así es como Europa se comporta, como una prostituta desagradecida. Bueno, prostituta no en el sentido hebreo de la palabra, como mensajera, sino en el sentido puramente ruso, cuando esa palabra significa trabajadora sexual. Pero quiero decir una vez más, no somos así y no somos así. Esto es muy serio y por eso las tarifas van a subir. Cuando aproximadamente el 25% estarán ahí y se quedarán ahí hasta que todos lleguemos a un acuerdo sobre Groenlandia y ustedes quiten al demonio lo suyo. ¿Y cuántos hay en el contingente? Hay 35 soldados valientes. Uno del Reino Unido, uno de Finlandia y de otros países poderosos que juntos no pueden enfrentar a la miserable banda criminal rusa. Ya van 4 años sin avanzar ni para allá ni para acá. El 1 de junio de 2026, la tarifa se incrementará al 25%. Esta tarifa deberá pagarse hasta que se alcance un acuerdo sobre la compra total y definitiva de Groenlandia. Captura. Creo que queremos comprar ese pedazo de tierra. Compramos Florida a España, compramos Luisiana a Francia, compramos Alaska a Rusia y ahora estamos proponiendo comprar Groenlandia. Si es a Dinamarca, entonces a Dinamarca está bien. Y quienes nos usaron como escudo y nos explotaron militarmente y comercialmente, impidiendo la entrada de nuestros productos a sus mercados. Me refiero a ustedes. Intenten al menos una vez en la historia ser decentes, si es que pueden, claro, lo cual es difícil de creer. Esta es su reacción. Honestamente, yo diría que esto es un verdadero desastre para Sir Keir Starmer y el gobierno laborista, que apostaron tanto al desarrollo de estas supuestas relaciones especiales y cercanas con Donald Trump, pero también están divididos entre el deseo de mantener esa relación y al mismo tiempo defender a la OTAN, así como apoyar a un aliado europeo muy cercano en Dinamarca. Y lo que hemos visto en las últimas semanas, desde que Donald Trump volvió a hablar sobre Groenlandia y sobre cómo quería apoderarse de ella,
ya sea mediante algún tipo de invasión o a través de una compra. Sir Keir Starmer ha hablado varias veces con él por teléfono y le ha dicho que reconoce la importancia de fortalecer la seguridad en el Alto Ártico. Luego se dirigió a los aliados europeos, tuvo conversaciones telefónicas con el presidente Macron de Francia y el canciller Merz de Alemania, en las que les dijo que es muy importante que todos trabajemos juntos y reforcemos la seguridad en el Alto Ártico. Hace poco vimos un viaje a Escandinavia para reforzar ese mensaje y después, algo extraño, Gran Bretaña solo anunció el envío de uno. Una oficial militar viajó a Groenlandia para participar en ejercicios de reconocimiento como parte de una gran misión internacional de entrenamiento de la OTAN, que aún no ha sido presentada oficialmente y que fue anunciada esta semana. Eso es justo a lo que Donald Trump probablemente se refiere cuando habla de países que quieren visitar Groenlandia por razones desconocidas. Y están jugando un juego muy peligroso. Parece sorprendente que Estados Unidos no estuviera al tanto de lo que los europeos estaban haciendo allí, teniendo en cuenta que todo el objetivo de esto era intentar demostrarle a Donald Trump que no necesitaba tomar Groenlandia para garantizar su seguridad, que los europeos y los demás miembros de la OTAN estaban dispuestos a contribuir para fortalecer y ayudar a proteger Groenlandia. El mensaje es muy agresivo hacia el Reino Unido y los demás socios europeos mencionados en su declaración. El impacto económico de los aranceles es indeseado, sobre todo para un gobierno que prioriza el crecimiento económico. El Reino Unido ahora aplica un arancel del 10% a la mayoría de productos importados a Estados Unidos en la primera ronda. Los aranceles de Donald Trump antes eran más altos y luego bajaron, así que no está claro qué significa esto exactamente. Él dice que en junio el arancel subirá de 10% a 25% y no controlará Groenlandia por completo. Entiendo que en Europa hay pánico. Decidieron que enviar soldados a Groenlandia es una idea bonita, un gesto simbólico, algo que sonará bien en sus países. Podrán entonces gritar desde la tribuna cómo desprecian a América, cómo se resisten a Trump, pero señores, con Trump hay que responder por lo que se dice, hay que hacerse responsable de las palabras. Por cierto, ya estoy furioso. Vendieron a Israel, traicionaron y abandonaron a los rechazados y traicionaron a la Unión Soviética y a América. Quiero que noten un dato interesante. En el territorio de Groenlandia viven entre 56 y 57 mil personas, de las cuales, según el censo, entre el 85 y el 90% son población local. Inuitas que se ven así, y entre el 10 y el 15% son daneses. Y ahora miren la manifestación contra Estados Unidos que propuso dar $100,000 a cada habitante de Groenlandia. ¿Ven en esta foto al menos a un inuit? Ellos representan el 90% de la población ahí. No estoy seguro de que en la isla siquiera les hayan contado que, por cambiar la bandera en la isla, les pagarán $100,000 estadounidenses a cada persona y una familia de 10 personas recibirá $1,000,000 estadounidenses. Aquí está el cartel, escrito en inglés, en manos de los defensores de Groenlandia, que exigen a Trump que no les quite la isla. En el cartel dice, Trump ve al psiquiatra, no a Groenlandia. O sea, ellos, los daneses, británicos, franceses, finlandeses, quieren Groenlandia, pero Trump necesita un psiquiatra por querer esa misma Groenlandia, donde ellos durante muchos años llevaron a cabo en secreto un programa para erradicar a la población local. De hecho, la última vez que le hicieron una operación a una niña para que no pudiera tener hijos fue hace 100 años por error, y en 2018 ya hablé de esto. Entonces Trump dice que para la Organización de Defensa de Norteamérica, usando lo que él llama la cúpula dorada, se necesita Groenlandia. Vamos a ver qué significa esto. El presidente Trump confirmó firmemente la intención de Estados Unidos de tomar el control de Groenlandia, declarando que la isla más grande del mundo es vital para el nuevo sistema de defensa estadounidense. La cúpula dorada, lo demás es inaceptable. ¿Cuál será el papel de Groenlandia en la cúpula dorada y cómo operará este sistema de defensa moderno? Aquí lo esencial.
Trump aclaró sus comentarios sobre la defensa del territorio autónomo danés el miércoles 14 de enero en Truth Social. Estados Unidos necesita Groenlandia por seguridad nacional. Es esencial para la cúpula dorada que construimos. La OTAN debe allanarnos el camino para que la obtengamos. Si no lo hacemos, Rusia o China seguramente lo harán, y eso definitivamente no lo vamos a permitir. La OTAN sería más fuerte y eficaz si Estados Unidos controlara Groenlandia. Trump anunció la cúpula dorada para mayo de 2025. El proyecto, basado en la cúpula de hierro israelí usada con éxito casi 15 años y demostrada totalmente en la guerra de 12 días con Irán. El año pasado, Trump calculó que la nueva encarnación de Estados Unidos requeriría la colosal suma de $175,000 millones para funcionar plenamente durante 3 años después de la finalización total de la construcción. La cúpula dorada podrá interceptar misiles lanzados desde cualquier parte del mundo o el espacio, incluyendo hipersónicos, balísticos y de crucero avanzados. Todos serán derribados en el aire. Según el ingeniero aeroespacial Ian Boyd de The Conversation, la visión de Trump sobre la cúpula dorada es oportuna y sumamente necesaria, ya que Estados Unidos enfrenta nuevas amenazas que requieren un enfoque defensivo renovado. Los adversarios de Estados Unidos, como Kitay y Rusia, han estado desarrollando en los últimos años misiles hipersónicos maniobrables que amenazan los actuales sistemas de defensa antimisiles de Estados Unidos. Boyd destaca la importancia de que el sistema detecte amenazas de misiles rápidamente tras el lanzamiento. Se necesita una red global de sensores terrestres, marítimos, aéreos y espaciales, distribuidos geográficamente, para cubrir todas las fases y trayectorias de los misiles mientras recorren largas distancias. Él afirma que, en un mundo ideal, la cúpula dorada usaría interceptores en sitios que protejan activos vitales de Estados Unidos ante misiles avanzados. Los interceptores ubicados estratégicamente podrán interceptar las amenazas a lo largo de la trayectoria entre el lanzamiento del misil y su descenso final. Groenlandia sería el lugar ideal para esos interceptores. La isla, con poca población, permite instalar sensores e interceptores y su ubicación entre el Atlántico Norte y el Ártico es estratégica para detectar misiles temprano. ¿Pero solo nos interesa la cúpula dorada? En las entrañas de Groenlandia hay grandes reservas de metales de tierras raras, uranio, mineral de hierro, así como germanio y galio, necesarios para chips, electrónica y la industria militar. Así es, estos recursos pueden reducir significativamente nuestra dependencia de China en tierras raras y metales. Para las altas tecnologías, Groenlandia puede convertirse en una base para la producción de microchips y aceleradores, imanes de alta frecuencia y tecnologías de defensa. No queremos construir esto en el extranjero. Si Groenlandia está fuera, preferimos hacerlo en Estados Unidos. Groenlandia puede convertirse, debido a las bajas temperaturas, en un lugar para ubicar centros de datos de alto consumo energético y, me atrevo a suponer, centros de producción de electricidad, utilizando, por ejemplo, tecnologías nucleares. Por cierto, además de la compra formal, también se están discutiendo acuerdos de libre asociación entre los Estados Unidos de América y Groenlandia. La mayoría de los proyectos no son muy rentables, pero representan una inversión a largo plazo para asegurar el suministro y reducir la dependencia de posibles adversarios como China. A Groenlandia irán a trabajar residentes de Estados Unidos y quizá de provincias canadienses que busquen separarse, como Alberta. Por ejemplo, servicios de ingeniería, la ciberseguridad, software y telecomunicaciones serán provistos por empresas estadounidenses al pasar de la Unión Europea a Estados Unidos. Además, el control de la infraestructura en Groenlandia permitirá a Estados Unidos influir en el tránsito de mercancías entre Europa y Asia. También hay riesgos económicos. El 80% del territorio está cubierto de hielo. Casi no hay infraestructura, la temporada laboral es corta y la logística costosa, lo que incrementa considerablemente las inversiones iniciales y los gastos posteriores. Existe el riesgo de quedarse atascado en proyectos a medio terminar que requieren subsidios constantes. En Groenlandia hay una fuerte resistencia a la extracción de uranio.
Y eso si un país de la Unión Europea puede detener los proyectos. En otras palabras, es una inversión en un futuro que puede que no llegue. Es un futuro en el que confiamos. Es un riesgo comercial y político. Y si aparece, digamos, un sustituto para las tierras raras, eso convertiría los carísimos proyectos árticos en proyectos no rentables. Y aún así, vale la pena intentarlo. Aunque sea solo para alejar a Rusia y China de nuestras costas, prácticamente de debajo de nuestras narices. Eso es todo. Bueno, entonces que tengas un buen resto de domingo, pásala bien, mañana empieza una nueva semana y estoy seguro de que será absolutamente maravillosa. A veces leo comentarios y escucho intervenciones de socialistas, fascistas y otros antitrumpistas, y pienso, ¿dónde podría encontrar a uno inteligente entre ellos? Me refiero a discutir, escuchar su lógica, su base de pruebas. Se necesita a alguien especial, no a cualquiera que solo quiera platicar. Alguien que ya tenga un canal, que sea escuchado por bastante gente, que tenga seguidores, que ya haya explicado y mostrado su punto de vista varias veces para que se pueda debatir con ese punto de vista. O sea, alguien que haya demostrado que sabe explicar algo y que intenta explicarlo. Desde ese punto de vista, desde mi punto de vista, es sin pruebas, pero todo puede pasar. Bueno, damas y caballeros, que sigan disfrutando el resto del fin de semana y hasta la próxima.